Buen día, ¿cómo están? Bueno, me presento, esta es la primera clase, Juan Pablo Frigerio. Sé que algunos alumnos ya me conocen. Empezamos con la formación de entrenamiento funcional. Va a tener 4 unidades. La unidad uno que vamos a ver hoy son los principios y fundamentos del entrenamiento funcional. La unidad 2 vamos a ver cuestiones relacionadas con la aptitud física, es decir, cuáles son las características y las variables de la aptitud física. La unidad número 3 vamos a hablar de los ejercicios y la aplicación práctica. Y la última unidad vamos a hablar de la programación del entrenamiento funcional, que va a tener varias cuestiones. Bueno, vamos a arrancar con la presentación. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con el entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional en realidad tiene orígenes en diferentes disciplinas que se fueron dando a lo largo de la historia. Ustedes, además de lo que van a tener en esta clase, van a tener un resumen y van a tener bibliografía para poder consultar. Viene decir que lo vamos a poder ver a 3 niveles. Resumido en los PowerPoint y en la clase, con un poco, con mayor nivel de detalle en el resumen y con más detalle aún en toda la información y la bibliografía que van a tener como referencia en el caso de que quieran consultar. Entonces, el origen viene de la fisioterapia en una primera instancia, donde eh, en los ejercicios de rehabilitación lo que vieron los fisioterapeutas era que si hacían ejercicios que tenían alguna relación con la actividad diaria de las personas, se rehabilitaban mucho más fácil. Esto hoy en día nos parece evidente, pero en la teoría clásica no lo era. En la kinesiología también pasa lo mismo. Desde otro lado, porque ahí los profesionales buscan entender los músculos, articulaciones y cómo trabajan de manera sinérgica, entre otras cosas. También, obviamente, la kinesiología tiene su espacio en la rehabilitación. Ahí hubo aportes, especialmente en lo que tiene que ver con la cadena cinética, que es decir, cómo se transmite la energía desde una parte del cuerpo hacia otro, que ya lo vamos a profundizar. Y después ya algunos pioneros del entrenamiento funcional, que son personas que fueron tomando el tema desde diferentes lugares, pero lo pudieron aplicar en el entrenamiento deportivo. Bueno, han escrito libros y han desarrollado, y lo que hicieron fue fundamentalmente divulgar el término entrenamiento funcional, y esto fue lo que deriva actualmente en los diferentes programas de acondicionamiento físico que hoy conocemos o empezamos a conocer. Obviamente, cada autor tiene una orientación específica muchas veces, pero esto tiene que ver con su historicidad, con su experiencia, o su forma de ver las cosas. Pero no es que hay una receta única de entrenamiento funcional. Sí hay unos principios básicos en los que nos podemos guiar, y ahí, en función de eso, es hacia dónde vamos. Obviamente que cada persona o cada entrenador, en función de sus habilidades, podrá ir más hacia un lado o hacia el otro, pero siempre teniendo en cuenta sus principios básicos. El entrenamiento funcional tiene un enfoque y una definición que nosotros tomamos a través de la recopilación de diferentes autores, porque cada autor tiene alguna cuestión eh, diferente o se enfoca en alguna cuestión, pero lo más importante es que se va a centrar en actividades que se desarrollan en la vida diaria, bien, o actividades que tienen que ver con la performance en un deporte. Y también se incorporó en los últimos tiempos lo que tiene que ver con la salud de las personas. ¿Qué pasaba con los entrenamientos tradicionales? En general, y los que especialmente derivaban del lado de la musculación, hablaban de los grupos musculares de forma aislada. Entonces decía, bueno, voy a trabajar los cuádriceps, voy a trabajar los tríceps, porque piensan en entrenamientos desde el músculo y no desde un sistema integrado. Bueno, el entrenamiento funcional justamente lo ve en forma integrada. Piensa desde el movimiento y no de los músculos. Entonces, lo principal es el movimiento, que puede ser empujar, transportar, saltar, o sea, es decir, los patrones de movimiento humanos generales. Y después, en eso va a haber un conjunto de músculos, articulaciones, sistema nervioso que va a acompañar ese movimiento, incluso la coordinación. Y esto va a implicar el desarrollo de un montón de capacidades en forma
sinérgica, ¿bien? Que los programas de entrenamiento tradicional no lo tienen en cuenta o no lo ven de esa manera. Por lo cual, cuando vamos a la definición, entrenamiento funcional significa entrenar con un propósito, es decir, un objetivo específico, buscando obtener un beneficio positivo en la aptitud física, que puede ser relacionado. Ahora después vamos a repasar lo que es la aptitud física, pero puede ser relacionado con la salud o con el rendimiento. O en algún deporte en el que se practica. ¿Bien? También se busca un acercamiento integral y multidimensional que mejore la fuerza, la resistencia, el acondicionamiento total del cuerpo y se engranan, o si se quiere, se ensamblan todos los aspectos del movimiento corporal humano. Es decir, que es una visión mucho más holística, digamos, de lo que es el movimiento y la actividad física. Si vamos un poquito de historia, también tiene que ver un poco también con la evolución de las ciencias generales. Nosotros, tanto en medicina como en cualquiera de las otras ciencias, nosotros veníamos, si se quiere, del modelo cartesiano, que se dividía el problema en partes y analizando cada una de las partes se podía llegar a... Ahora, cuando avanza la ciencia y empieza a hablar de la teoría de la complejidad, se sabe que la suma de las partes no es igual a la totalidad. Entonces ya es una visión mucho más compleja. Fíjense que también, tanto en la ciencia y en las diferentes cuestiones, se avanza desde una visión parcializada de las cosas hacia una visión holística e integral. Bueno, el deporte y la actividad física no está exento a ese cambio en las ciencias generales. Bueno, vamos ahora a revisar en esta parte los principios que hacen que estemos hablando de entrenamiento funcional. Muchas veces, cuando nosotros vemos en algunas prácticas, vemos que se asocia al entrenamiento funcional a entrenar por circuitos, a la escalera coordinativa. Bueno, eso tiene que ver con sesgo a veces de los instructores o del deporte que se hace. Y tiene que ver con la copia de actividades sin un razonamiento del objetivo. Entonces, lo que no hay que perder de vista, nosotros tenemos que observar las prácticas de diferentes profesionales, pero también hay que no perder de vista el objetivo. Es decir, una práctica copiada y pegada sin tener objetivo muchas veces pierde sentido, porque no es lo mismo el entrenamiento para un atleta, una persona que hace tenis, que practica el tenis, que una persona que practica rugby. Son deportes completamente distintos con requerimientos totalmente diferentes. Entonces probablemente no vamos a ver a ningún jugador de rugby porque no tiene un sentido para su especificidad el trabajo en una escalera coordinativa, ni juego de pies, ni eso. En cambio, en tenis tiene mucho más sentido algo que se llama el trabajo de movimiento de los pies por cómo se trabaja en el tenis. Pero bueno, fíjense que en los dos podemos dar entrenamiento funcional, pero los medios y la especificidad para ese deporte son totalmente distintas. Y cuando hablamos de salud, más aún. Entonces nosotros cuando hablamos de salud tendremos que ver, bueno, cuáles son las cualidades físicas más relacionadas con la salud. Entonces tenemos que trabajar sobre eso. Eso es el acondicionamiento físico general. Y además, también podemos decir que si no hay salud, tampoco hay desarrollo de ningún atleta a largo plazo. Entonces, esas capacidades de base, que es para todos, tienen que estar desarrolladas para después poder desarrollar otras cualidades específicas del deporte, poder sostenerlas en el tiempo y además evitar lesiones. Entonces, el entrenamiento funcional se basa en movimientos naturales del cuerpo y enfatiza en la mejora de la funcionalidad para la vida diaria o los deportes. Y ahora vamos a ver las siguientes diapositivas, cuáles son los principios básicos que son los que van a ayudar a optimizar el rendimiento y también prevenir lesiones. Bueno, ya si ustedes fueron leyendo lo que estamos hablando hasta ahora, se van a dar cuenta que uno de los principios es un movimiento integral. ¿Bien? Que es la base, ¿no? Para empezar. Es decir, que no podemos hablar de fuerza de piernas exclusivamente. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una sentadilla con carga en la espalda, sí, la fuerza de piernas es obvio que es un ejercicio básico de piernas. Pero ¿qué pasa con la zona media? ¿No está involucrada? Cuando hacemos un lanzamiento, ¿es brazo, es tronco o son los pies? Cuando si ustedes analizan los deportes de lanzamiento, en realidad tiene mucho de rotación, de inercia, de trabajo de los pies, de coordinación y mucho de zona media, mucho más que del tren superior, a pesar del que termina lanzando es el brazo. Bueno, eso es la cadena cinética, cómo
transforma una energía del cuerpo que arranca, generalmente en los pies, sigue por la zona media y se va al tren superior. Entonces hay que verlo de manera completa e integral. Además hay cuestiones coordinativas, cuestiones de movilidad, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta en el movimiento. Bueno, después, continuando con esto, es el entrenamiento multiplanar. Nosotros tenemos diferentes planos de movimiento, digamos. El sagital, el frontal, el transversal. Revisen después el resumen, que van a tener una explicación de los ejes también y los planos del movimiento. Pero lo cierto que la vida diaria no opera en un solo plano. O sea, frontal, o sea, opera hacia todos los planos, incluso hacia los planos combinados. Y además de los movimientos musculares y coordinativos, intervienen las articulaciones, los ligamentos, el sistema nervioso para la estabilidad. Entonces es importante que se trabaje todo el sistema de manera integral y en todos los planos del movimiento. Especialmente los deportes. Las actividades diarias también, depende de la actividad que hagamos. Hoy, lamentablemente, en la sociedad nos ha llevado en el plano general, en el trabajo, a actividades muy sedentarias, no todas las personas, pero muchos sí. Pero en el tiempo libre, si hacemos cualquier actividad, va a requerir movimientos en todos los planos. El tercer punto es la especificidad para la vida diaria o el deporte. Bueno, hay que entender, no va a ser el mismo entrenamiento o actividad para una persona que trabaja de repositor en un supermercado que la misma persona que trabaja todo el día sentada en una computadora o que practica un deporte u otro, porque incluso aunque no sea la preparación específica para esa actividad diaria, hay actividades compensadoras. Cuando uno está en la computadora, sin darse cuenta, tiende a estar encorvado, y un montón de cuestiones que después hay que trabajar y que hay que compensar. La persona que mueve objetos tal vez no tiene las ventajas de estar en la computadora, pero sí va a tener otras cuestiones, incluso oficios donde empiezan a haber tendinitis de oficio, que hay muchas. La gente que corta tela empieza a tener tendinitis de los brazos. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer para prevenir que esas lesiones que tienen que ver con el trabajo y la vida diaria ocurran. No es solamente mejorar la eficiencia del corte, sino hacer que esa persona pueda hacer esas actividades sin que eso le represente el día de mañana alguna tendinitis, alguna tendinosis o alguna imposibilidad para trabajar, o las personas que están sentadas mucho tiempo. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y además cada deporte tiene alguna especificidad. Si bien hay algunas cuestiones básicas a todos los deportes, ¿ok? O la mayoría. Hay deportes en conjunto que van a tener muchos factores en común, el fútbol, el pádel, el handball, tienen muchas cosas en común, que son, por ejemplo, que son deportes intermitentes, de alta velocidad, donde hay que moverse, que hay que rotar, que la pelota, la situación va a requerir movimientos inesperados. Bueno, esas son algunas características. Después hay otros deportes que son mucho más predecibles en los movimientos. Bien, punto 4. Desarrollo de la estabilidad y core. Bueno, relacionado con todo lo anterior, y nosotros ya lo venimos hablando, nosotros no podemos tener en el boxeo o en las artes marciales o en cualquier actividad, no podemos tener una buena función de las extremidades sin un core estable. Bien, el core es el que transmite la energía que viene desde las piernas o viceversa, hacia alguna extremidad del cuerpo. Eh, Además que ayuda a mantener lesiones, que ayuda a lo largo de la vida a las personas para evitar caídas y otras cuestiones. El core es fundamental. Hay una disciplina que esto lo toma de manera muy central, eh, que es el Pilates. El Pilates llaman al core como la powerhouse, como la base de todo. Muchos personas de entrenamiento funcional lo toman como el centro del entrenamiento funcional. Eso va a estar en cada uno y en el desarrollo específico. Lo que sí es cierto, que el entrenamiento tradicional, especialmente el trabajo con máquinas, ha descuidado el core en todo momento. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con máquinas, por ejemplo, me siento a hacer fuerza de piernas en una máquina. Listo, genial, hago prensa. El core no lo utilizo prácticamente. ¿Por qué? Porque estoy acostado, uso la fuerza de piernas, no estoy estabilizando, no estoy haciendo nada. Quiero hacer pectorales. Con una máquina voy acá, a esta posición.
Tampoco utilizo el core, no uso ninguna parte del cuerpo. Ahora, cuando hago movimientos más funcionales, como una sentadilla, al frente, por ejemplo, si lo hago al frente, más aún todavía, va a trabajar el core en el que estoy trabajando las piernas, sin darme cuenta. En realidad, si prestamos atención, vamos a ver que trabaja de manera activa una sentadilla con barra sobre la cabeza. Imagínense, ahí trabaja prácticamente todo el cuerpo. Un press estricto en posición de pie, va a trabajar la zona media. Bueno, entonces fíjense cómo los movimientos aislados, particulares, eliminan todo ese uso del core. Por eso muchos adeptos de entrenamiento funcional le hacen mucho foco porque es algo que ha quedado descuidado en el entrenamiento tradicional. Después está el principio de progresión. Es un principio general del entrenamiento, ¿ok? Pero que acá el entrenamiento funcional toma como una base específica porque también a veces es olvidado. Tiene que haber una progresión gradual. Nosotros no podemos empezar con entrenamientos altamente complejos, con estabilidad, con equilibrio. Viene un alumno, arranca a hacer la sentadilla una pierna con un elemento sobre la cabeza. Bueno, eso sería un ejercicio muy avanzado. Y a veces innecesario, dependiendo del objetivo que estemos persiguiendo. Entonces, el principio de progresión es sumamente importante. La progresión tiene que ser gradual. Se empieza con cargas leves, moderadas, intensas, con ejercicios de una coordinación sencilla, más compleja, con estabilidad a menos estabilidad, hay que ver. También igual hay alguna tendencia en el entrenamiento funcional de usar mucho los GOSU para la estabilidad, etcétera. Depende del objetivo. Se usó mucho para la rehabilitación, y eso está bueno para gente que ha tenido problemas, que ha tenido esguinces, se va a rehabilitar, va a tener, pero en algunas actividades no hace falta, y si yo quiero desarrollar la fuerza, ya está demostrado que los ejercicios en superficies inestables van en contra del desarrollo de la fuerza, por eso se puede usar, hay que usarlo, pero no hay que abusar de ello. Y por último, que como se dan cuenta con todo lo que vimos hablando, es la variedad y la adaptabilidad. El entrenamiento funcional tiene que ser constantemente variado. Variado por cada una de las personas que va a venir a entrenar. Eh, También por los principios de adaptación. Nosotros buscamos las adaptaciones más amplias posibles. Entonces, si nosotros repetimos siempre la misma rutina, de la misma manera, con el mismo ejercicio, bueno, voy a lograr una adaptación que se va a estancar. En cambio, si yo voy cambiando las cargas, la forma de los ejercicios, aunque sea un ejercicio funcional, también van a cambiar los tipos de adaptaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo se vería? Bueno, yo puedo hacer sentadillas con barra atrás, con barra adelante, con barra sobre la cabeza, con mancuerna a un lado, con mancuerna al otro lado, eh, con peso corporal, con pliometría, sin pliometría. Hay un montón de formas. También del tren inferior, con equilibrio, puedo hacer verticales, puedo hacer medialunas, puedo hacer roles. Depende del objetivo que estemos buscando y el momento de esa persona. Obviamente, además, hay que ponderar y entender eh, que el entrenamiento para las personas tiene que tener varios requisitos. Por un lado, tiene que ser alcanzable a su nivel actual. Pero además, en algún momento tiene que ser desafiante. Eso genera mayor adherencia desafiante en el nivel de la persona. Tiene que ser algo que lo rete, pero que a su vez pueda hacer. Entonces hay que encontrar ese equilibrio para que eso se pueda realizar y se puedan maximizar los resultados. Una persona que se divierte y que entrena habitualmente, no está todo el tiempo pendiente de los resultados, que sería lo lógico. Bueno, así que ya vimos todos los principios del entrenamiento funcional. En base a estos principios, nosotros podemos ir al entrenamiento funcional que querramos, ¿ok? Lo que sí hay que tener en cuenta que vamos a ir teniendo en cuenta los patrones de movimiento motores, el tema de la estabilidad, que es muy importante, y hay que entender para qué está dirigido, si es el deporte, para la vida diaria, etc. Después vamos a repasar algunas cuestiones específicas para esto. Bueno, es todo por hoy. Van a tener un formulario multiple choice que les va a servir para fijar lo visto, pero los invito a repasar el PowerPoint y a repasar especialmente el resumen de esta unidad.